Bienvenido, Dios les bendiga a nuestra clase sobre el Espíritu Santo produce fe en nosotros. En la tercera clase de la serie sobre el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Nuestra introducción nos dice cómo una de las obras más importantes que el Espíritu Santo hace en el corazón del cristiano y sin ella el individuo es incapaz de aceptar el Evangelio es darle fe. El proceso que usa el Espíritu Santo en el que oye la palabra de Dios es una que hace llegar el conocimiento de las obras de Dios al corazón de la persona para que descubra que hay un Dios y un Salvador. 2. Infunde confianza en el corazón para que ese conocimiento sirva de base para un acercamiento personal. 3. Produce un deseo vivo y constante de aceptar lo que se ha venido oyendo de Dios y de su palabra. Este es el momento decisivo para la conversión de un pecador o para tener la fe en la realización de un milagro. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Punto 1. Dice conocimiento de un Dios que creó todo lo que existe. A. Él es Dios de dioses, Señor de señores. Salmo 136, verso 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A Dios le debemos alabanza por muchos motivos, como es las obras de su creación, por su providencia, por su liberación y cuidado de su pueblo, por los juicios contra los enemigos de su pueblo y por todas sus bondades. El estribillo que no solo acompaña al verso 1, sino a todos los versos de este salmo, que dice porque para siempre es su misericordia, era usado en lugar del amén por el pueblo en sus cultos. Primera de Crónicas 16:36. Verso 2. Alabad al Dios de los dioses. Esta expresión superlativa no es más que una frase que se usa para indicar la grandeza inigualable de Jehová, el Dios de Israel. Esto quedó establecido en Isaías 44:8, donde Dios habló por su profeta diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y agrega, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Esta es la primera verdad que debe llegar a los oídos y el corazón de todo ser, para que empiece a formarse en ellos el significado verdadero de la fe. Verso 3. Alabad al Señor de los señores. Exaltemos al único Señor que merece ser alabado. Los señores humanos son figuras pasajeras, personajes de la vida terrenal que pueden despertar nuestra admiración. Pero nuestra alabanza y adoración solo es para el único soberano. Verso 4. Que hace maravillas. Esto es lo que debe de saber todo ser humano. El diablo utiliza muchos medios engañosos para atrapar a los ignorantes e ingenuos, para que le atribuyan obras a los ídolos o a seres de la humanidad puestos como dioses. Pero el Espíritu Santo puede enseñar la verdadera fe y nosotros podemos prestarnos como instrumentos para enseñar la palabra de Dios. B. Él es el creador de todo lo que existe. Verso 5. Al que hizo los cielos con entendimiento. Existe un gran interés motivado por el diablo mismo para que nuestros niños y jóvenes crean y acepten la inconclusa pseudocientífica teoría de la evolución. No ver la existencia de una mente creadora, sobrenatural e inteligente en la creación es negar la lógica del entendimiento humano. Preguntémonos, ¿podría la casualidad crear los cielos con entendimiento?
¿Cómo es que se puede predecir los alineamientos de los planetas, los eclipses del Sol y la Luna, los cambios en el espacio sideral y hasta el tiempo y el clima en la atmósfera terrestre? ¿No será porque hay un creador y sustentador de todo lo que existe y gira a nuestro alrededor que se llama Dios? La fe entra por la mente. Esto porque el ser humano es un ser pensante y rechaza todo lo que no tiene sentido. Por eso decimos que la fe de una persona inteligente, sensible y dispuesta comienza a surgir cuando se le empieza a dar información acerca de Dios y de sus grandes obras. Sucedería lo mismo al decir que la Tierra es el producto de un choque de cuerpos celestes o que se fue formando de la neblina. La palabra de Dios dice que Él extendió la tierra sobre las aguas, verso 6, respaldando la idea en el poder y la inteligencia de un ser divino y grande que también hizo las grandes lumbreras, verso 7. El sol para que señorease en el día, verso 8. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, verso 9. Primera pregunta. ¿Cuál es la gran ventaja que hay cuando se cuenta de la grandeza inigualable de Jehová? 2. Confianza en un Dios que cuida y sustenta a sus criaturas. Él nos da consolación y liberación. Seguimos en el Salmo 136, verso 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. La forma en que nos hacemos amigos de otros ilustra muy bien el desarrollo de la fe en el cristiano. Uno empieza por conocer de la otra persona su nombre, procedencia, dirección, trabajo, oficio, especialidades, problemas, etc. Nadie puede ser amigo solo conociendo estos detalles. Se debe de una u otra forma intimar con esa persona. Es la manera de saber si es bueno, sincero, si no tiene una mala intención hacia nosotros, si sus creencias no nos perjudican. Es cuando logramos conocerle de manera más íntima que sabemos si podemos depositar en él nuestra confianza. Veámoslo ahora en el ámbito espiritual. Uno recibe el mensaje del Evangelio a través de la palabra de Dios y así se comienza a conocerlo. Cuanto más leemos, oímos y meditamos en la palabra, mayor es nuestro entendimiento acerca de las cosas de Dios. Jesús dijo en Juan 8, 31, 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuanto más sabemos del Señor, más confianza tenemos en Él, en su poder, en su amor, sus promesas, la forma de bendecir a su pueblo, salvándolo, sanándolo, bautizándolo y llenándolo de poder a los que creen en Él. Para levantar y apoyar nuestra confianza en el Señor, este Salmo 23 nos confirma que el Señor nos consuela y también nos libera. Verso 24 dice, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. B. Él nos sustenta y nos da vida en abundancia. Verso 25. El que da alimento a todo ser viviente. Nuestro Padre Celestial, que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, no se conformó con crear todas las especies al hombre y a la mujer, sino que se ha ocupado de hacer brotar de la tierra toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto para alimentarnos. ¿Cómo no tener
confianza en un Dios tan poderoso que creó los cielos y la tierra y los sigue sosteniendo con tanto cuidado que aún a los pajarillos e insectos les provee los medios de subsistencia. Después de meditar en esta verdad, podemos decir lo que habla el verso 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al que se distingue y no tiene comparación. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el testimonio que da la Biblia para que tengamos confianza en el Señor de señores, en el Dios de los cielos? Punto 3. Aceptación y acción en el poder maravilloso del Señor. Dice, Él prueba nuestra fe para ver si realmente creemos. Marcos 9. La descripción de la liberación del muchacho endemoniado al pie del monte de la transfiguración es una gran lección acerca del tercer elemento de la fe, que es la aceptación y práctica de lo que se cree. También vemos cómo el Señor prueba la fe de sus discípulos. Marcos 9:2. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Jesús y sus 3 discípulos subieron a pasar la noche en la cumbre de un monte cercano a Cesarea de Filipos, donde Jesús, Moisés y Elías aparecieron rodeados de una luz celestial ante el asombro de los 3 seguidores del Maestro. Marcos 9 del 2 al 13. Mientras abajo, en la aldea del valle, los otros discípulos enseñaban y hacían lo que podían por atender a la multitud que esperaba a Jesús. Un hombre trajo a su hijo endemoniado, pero la oración y los esfuerzos de los discípulos no bastaron para su liberación. Esto provocó la intriga y burla de los escribas contra los desalentados discípulos. Verso 19. Y respondiendo él, refiriéndose a Jesús, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esta reprensión de Jesús al gentío y en especial a sus discípulos nos basta para entender que aunque sus seguidores lo conocían y tenían confianza en él, todavía no estaban haciendo uso de la autoridad que el Señor les había dado. Esta situación, que es posible que a muchos nos ha sucedido, nos explica: 1. Sabemos que Dios puede obrar. Recordamos lo que dicen las Escrituras y lo que hemos oído de otros, que aunque, punto número 2, tenemos confianza en el Señor, no estamos dispuestos a poner en acción lo que Él nos manda. Así que lo único que nos queda por hacer es actuar con fe, que es el punto 3. Por no dar este último paso, no recibimos la totalidad de lo que Dios nos ha prometido. Como el padre del muchacho, ya creemos, pero aún necesitamos que Él nos ayude en nuestra incredulidad. Verso 24. Punto B. Él quiere que recibamos su poder y actuemos con fe. Dice, por supuesto que Jesús ayudó al angustiado padre en su incredulidad y también sacó del apuro a los frustrados discípulos. Lo que ellos necesitaban era actuar, aceptar como suyas las promesas de Jesús y pensar que en ese momento eran los representantes del que los había enviado a sanar enfermos y echar fuera demonios. Esa es la situación en que muchas veces nos hemos visto. Creemos en el Señor, confiamos en su palabra, pero no actuamos con decisión y obediencia. Estamos seguros de que Dios lo puede hacer, pero no aceptamos la responsabilidad de hacer lo que está de nuestra parte. Marcos 9:29
y dice, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así explicó Jesús a sus discípulos la pregunta del verso 28. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El ministerio tiene exigencias que son los desafíos de los que proclamamos el Evangelio. Ello nos obliga a echar mano a los recursos o prácticas de consagración como son el ayuno y la oración. Este tiempo en nosotros logra vidas victoriosas no por la ausencia de situaciones, sino por la fortaleza y sabiduría que logramos en ellas. Y esto es poderoso en el ejercicio del ministerio, porque damos de lo que hemos recibido. Hebreos 2 del 9 al 11. Juan 13, 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que el Señor nos ayude, 1, a conocer más de Él, 2, a confiar más en lo que dice su palabra y 3, a poner en práctica lo que nos manda. Pregunta. ¿Qué necesitamos hacer después de adquirir conocimiento y acumular confianza en el Señor? Reflexión. La próxima vez que escuche que la fe es ciega o que tener fe es creer cualquier cosa, aunque no se entienda, sabremos que no es verdad, porque la fe abarca los 3 elementos básicos de la personalidad, que son la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Por eso te invito a buscarlo si no lo tienes, a hacerlo crecer si ya empezaste y a mantenerlo si lo estás practicando. ¿Qué cosa? El conocimiento que se adquiere por el conocimiento y la lectura de la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo, Romanos 10, 17. La confianza o fe que se va generando a medida que nos enteramos de lo que Dios hizo en el pasado y lo que está haciendo hoy, Salmo 77, 11. De la aceptación y ejecución de las obras de la fe, que se dan de acuerdo con lo que creemos, Marcos 9, 23. Para la próxima semana veremos cómo el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores.